Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. Lucas 9, 23-26. Al principio de estos estudios escribí que hay una falla fatal en la iglesia profesante hoy en día, la falta de un verdadero discipulado. Se habla de discipulado, por supuesto. Hay libros sobre esto, particularmente sobre lo que se llama discipular a otras personas. Las palabras no son el problema. Lo que falta es la cosa misma. Pero, ¿qué decir de este próximo tema? La necesidad de la abnegación, expresada como tomar la cruz. En este ámbito no solo falta la abnegación, sino que es un ámbito del que ni siquiera hablamos. Esto sería desconcertante para los santos que vivieron antes que nosotros. Si pudieran observarnos hoy, nunca entenderían cómo podemos profesar seguir a Jesús y al mismo tiempo ignorar la abnegación, porque para ellos la abnegación les parecería la esencia misma de lo que significa ser de Cristo. Hoy en día algunos discuten sobre los rasgos esenciales de la Iglesia. Es costumbre hablar de la predicación fiel de la palabra y de la administración fiel de los sacramentos como marcas. A esto algunos añadirían la disciplina de la Iglesia. Es sorpresa para muchos de los que se detienen en este punto al enterarse de que Martín Lutero, entre otros, consideraba que el sufrimiento era una marca de la Iglesia y una insignia del discipulado. Uno de los memorandos redactados en preparación para la redacción de la Confesión de Augsburgo, la principal declaración doctrinal de las comuniones luteranas, define a la Iglesia como la comunidad de aquellos que son perseguidos y martirizados por causa del Evangelio. La definición parece extrema para los cristianos cómodos y materialistas. Pero no es extremo en vista de las palabras de Cristo a aquellos a quienes él desafió a venir tras él. A estos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Este es el dicho duro de Jesús sobre el discipulado. Tal vez podamos manejar el llamado a seguirlo, especialmente si no pensamos demasiado en lo que significa seguir a Jesucristo. Tal vez hasta podamos manejar la idea de estar en la escuela de Cristo y asumir su yugo. Eso al menos parece implicar un trabajo duro. ¿Pero una cruz? ¿Autonegación? Una cruz significa muerte para uno mismo, y no es un pensamiento fácil de contemplar. Nadie quiere morir. Sin embargo, eso es lo que Jesús les dijo a cada uno de sus seguidores que hicieran diariamente. ¿Autoestima o negarse a sí mismo? ¿Por qué no oímos más sobre la abnegación? No puede ser porque la demanda de tomar la cruz es un dicho aislado en la Biblia. El tema es frecuente. El mandato de tomar, o llevar, la cruz ocurre 5 veces en la enseñanza de Cristo, Mateo 10:38, 16:24, Marcos 8:34, Lucas 9:23, 14:27. Algunos de estos pasajes en realidad fortalecen Lucas 9:23. Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lucas 14:27 dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este último texto enseña que no hay salvación sin llevar la cruz. Sin embargo, es extremadamente raro escuchar hablar de estos textos con firmeza. Walter J. Chantry, pastor de una iglesia bautista reformada en Carlisle, Pensilvania, es una excepción. Él ha escrito un poderoso libro sobre el llevar la cruz titulado La sombra de la cruz, estudios de autonegación. Al principio de este libro, él también observa que hoy en día se descuidan estos elementos esenciales del Evangelio y busca explicaciones. Una explicación es la perversión de estas doctrinas en el pasado. Los periodos pasados de la historia de la Iglesia han sido testigos de estallidos fanáticos de ascetismo en los que se creía que la paz con Dios o la santificación se encontraba en el aislamiento de uno mismo de la mayoría de los contactos normales con el mundo. El monasticismo es un ejemplo de ello. En la iglesia primitiva el primer gran monástico fue Antonio. Vivió en el desierto, en la zona del Mar Rojo, donde finalmente murió en el año 356 después de Cristo, a los 105 años de edad.
Durante muchos años vivió completamente aislado de los demás. Luego había anacoretas. Estos hombres, como Simeón Stylites, los más conocidos, vivían sobre pilares de piedra y pasaban su tiempo orando. Los estilitas permanecieron en la cima de un pilar de 70 pies de altura durante 30 años, hasta su muerte en el 459 después de Cristo. La gente de hoy en día, naturalmente, rehúye ese retiro extremo, pero no se dan cuenta de que esto fue una aberración. En el mejor de los casos fue una forma de negación del mundo que, en algunas formas, podría ser un llamado para algunos cristianos, aunque no para la mayoría. La abnegación es exigida a todos. Una segunda explicación que da Chantry por la falta de enseñanza de hoy sobre cómo tomar la cruz es el movimiento de santidad, que habla de la abnegación como un paso hacia una segunda obra de gracia. Ha sido popularizado por libros que hablan de la vida entregada o el secreto de una vida feliz. De acuerdo con esta enseñanza, el cristiano comienza por la fe simple, pero luego progresa hacia el crecimiento o la felicidad al aprender a entregarse a sí mismo por Jesús. Esta enseñanza tiene una sorprendente, aunque generalmente inadvertida, similitud con el monasticismo en el sentido de que mantiene dos niveles, o grados, de cristianismo. Existe el cristianismo ordinario. Luego hay un cristianismo superior que está marcado por la entrega de sí mismo, la abnegación y el discipulado. En mi opinión, la verdadera razón por la que tantos no hablan de la abnegación y de llevar la cruz como ingredientes esenciales del cristianismo es que simplemente no nos gustan estos ingredientes. Nos gusta que nos perdonen nuestros pecados, al menos si el pecado excesivo está destruyendo nuestras vidas y pesando sobre nuestras conciencias. Nos gustan las promesas del cristianismo. Queremos que nos digan que Dios sanará las relaciones rotas, especialmente si no tenemos que hacer nada al respecto, resolverá los conflictos internos, si no requiere disciplina, y prosperará nuestro trabajo. Algunas formas de predicación del Evangelio realmente prometen prosperidad. Eso nos gusta. ¿Pero negación? ¿Tomar una cruz? ¿Sufrimiento? No nos gusta esa enseñanza. Un predicador que quiere ver crecer a su iglesia pronto aprende a dejar de hablar de ello. En vez de eso, le dice a la gente cosas que alimentan su autoestima. Así que la cruz es descuidada, y a los cristianos profesantes se les permite seguir sus propios caminos, vivir para sí mismos, y en el mejor de los casos, perderse la plenitud del Evangelio. En el peor de los casos, se les anima a pensar que son salvos cuando en realidad pueden no ser cristianos en absoluto. Negarse a sí mismo. Una de las cosas más importantes que hay que decir acerca de la estricta definición de Cristo sobre el discipulado en Lucas 9:23 es que los elementos que él menciona no pueden ser separados unos de otros ni siquiera ser hechos pasos progresivos en la vida cristiana. Esto debería ser obvio por la forma en que Cristo declara su demanda. Si hubiera tenido la intención de una progresión, al menos hubiéramos esperado que colocara, sígueme, primero, luego el asunto de la abnegación, y tal vez por último el asunto de tomar su cruz. Pero eso no es lo que hace. Jesús habla primero de cualquiera que quiera venir en pos de él o ser su discípulo, luego explica lo que significa venir en pos de él. Implica, 1. Negarse a sí mismo, 2. Tomar la cruz, y 3. Seguirle. Además, como muestran los siguientes versículos, si una persona rechaza esos elementos del discipulado, puede estar tratando de salvar su vida y ganar el mundo, pero el resultado será la pérdida de sí mismo. Él será rechazado por Cristo cuando regrese en gloria con sus santos ángeles. Tan pronto como pensamos en estos términos es evidente, porque, esto es cierto. Cuando pensamos en lo que significa negarse a sí mismo, nos encontramos de inmediato con la distinción radical entre una vida orientada a Dios y una vida de búsqueda de sí mismo o de pecado sin arrepentimiento. La búsqueda de sí mismo es lo opuesto a la abnegación. Ha sido la esencia del pecado desde el principio. La búsqueda de sí mismo causó la caída de Satanás. Isaías describe la caída de Satanás en el capítulo 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ver versículos 13 al 15.
La característica más notable de la jactancia de Satanás es la repetición quíntuple de las palabras haré. Subiré al cielo. Levantaré mi trono. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esta es una triste pero verdadera expresión de egoísmo. Dios tenía una voluntad que incluía un lugar apropiado y dado a Satanás. Pero Satanás estaba insatisfecho con eso. Quería situarse en primer lugar en el universo. Dios respondió que sería llevado al abismo. Este espíritu ha pasado a nuestra raza a través de la caída de Adán. Es por eso que la Biblia nos describe como ovejas egoístas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, Isaías 53, 6. Es por eso que el apóstol Pedro describe a las personas no regeneradas como aquellas los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Segunda de Pedro 2:10. Es por eso que el hijo pródigo de la parábola de Jesús declaró: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Lucas 15:12. Por eso Pablo describió los últimos días, diciendo: los hombres serán amadores de sí mismos, segunda de Timoteo 3:2. Lo opuesto de ese modo de vida destructivo, originado por Satanás, es el camino de la abnegación marcado por el Señor mismo en su sumisión al sufrimiento. Pablo escribe: haya pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:5-11. Satanás le dijo: quiero mi camino. Voy a desplazar a Dios, gobernaré el universo. Dios dijo que Satanás realmente sería abatido. Jesús le dijo: yo descenderé en abnegación. Me humillaré a mí mismo para que otros, los que amo, puedan ser levantados del pecado a la gloria. Como resultado, Dios prometió que Jesucristo sería exaltado. Se le daría ese nombre que está por encima de todo nombre. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Diciendo sí a Dios. Pero no es solo que debemos decir no al yo, que es de lo que se trata negar el yo. También debemos decir sí a Dios, que es lo que implica tomar la cruz. Algunos hablan de llevar una cruz como si eso significara soportar lo inevitable. Pero eso no es todo. Hay todo tipo de cosas que no se pueden evitar. Una discapacidad física, una formación académica deficiente, un marido borracho, una esposa despilfarradora. La gente a veces se refiere a cosas tan inevitables como mi cruz, pero no son cruces. Son solo limitaciones ineludibles, pruebas. Las cruces reales involucran la voluntad. Implica decir sí a algo por el bien de Jesús. Llevar la cruz implica oración y estudio de la Biblia. Estos toman tiempo y deben ser elegidos y buscados, en lugar de otros pasatiempos que podríamos preferir humanamente. Llevar la cruz implica los elementos que Jesús enumeró en Mateo 25, 31-46, alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, recibir al extraño, vestir al desnudo, cuidar a los enfermos y visitar al que está en prisión. Estas no son cosas fáciles de hacer. Implican negarse tiempo, dinero y conveniencia. A veces, estos esfuerzos parecen completamente infructuosos, porque se abusa de las dádivas, y el que los da es menospreciado incluso por el que ayuda. Debemos continuar en esto de todos modos. Hacerlo es decir sí a Jesús. Llevar la cruz implica testificar. Significa exponerse por el bien de los que Dios envía a nuestras vidas. Esencialmente, llevar la cruz significa aceptar todo lo que Dios nos ha dado o hecho, y luego ofrecerlo a Él, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Esa frase de Romanos 12 está en un pasaje que nos describe como sacerdotes de Dios haciendo sacrificios que son santos y agradables a Él. ¿Qué es lo que ofrecen los sacerdotes? Ellos ofrecen solo lo que han recibido primero. Ellos toman los dones del adorador y luego los ofrecen.
Tú y yo estamos en esa posición. Los dones que recibimos son de Dios. Tomamos estos dones, cualesquiera que sean, y luego los ofrecemos a Dios con acción de gracias. Las demandas de llevar la cruz. La idea de una cruz en sí misma indica lo que implica llevar una cruz. Walter J. Chantry, a quien ya he mencionado antes, presenta las demandas de llevar la cruz. Me baso en su bosquejo. 1. La demanda de tomar la cruz es universal. En capítulos anteriores, cuando hablaba de la oferta del Evangelio a personas de todo tipo y procedencia imaginables, hablaba de una oferta universal. Pero ese no es el sentido en el que uso la palabra aquí. La oferta universal del Evangelio significa que el camino de la salvación se ofrece a todos para que, el que lo desee, pueda venir a Cristo, Apocalipsis 22:17. No todos vienen, de hecho, solo aquellos a quienes el Padre atrae vienen a Jesús, Juan 6:37 y 44. Pero todos pueden. La salvación es una oferta universal. Cuando decimos que la demanda de tomar la cruz es universal, nos referimos a algo diferente. Esta demanda es para todos los que siguen a Cristo. Tan universal, en este sentido significa que todos los que siguen a Cristo y por lo tanto son salvos deben ser portadores de la cruz. Es decir, es imposible ser cristiano sin la abnegación. La única manera de evitar la cruz es seguir el camino egoísta del diablo y perecer con él en el infierno. Chantry escribe: es este aspecto más obvio de la enseñanza de nuestro Señor el que ha sido olvidado o ignorado por el evangelismo moderno. Ansiosos de traer a los pecadores a la vida, la paz y el gozo en el Señor, los evangelistas no han mencionado siquiera que Cristo insiste en negarse a sí mismo desde el principio. Habiendo fallado en transmitir el requerimiento de nuestro Señor, y olvidándolo ellos mismos, los evangelistas nunca han cuestionado si sus convertidos con vidas egocéntricas son verdaderos seguidores de Cristo. Asumiendo que es posible para un hombre ser autoindulgente y sin embargo atado al cielo, los maestros de la Biblia buscan alguna manera de llevar a los hombres egocéntricos a un plano espiritual superior. Entonces la abnegación es enseñada como el requisito para una segunda obra de gracia. Aquellos que guardan textos que demandan una cruz para una vida más profunda, han engañado a sus oyentes en el evangelismo. Sin la cruz no se puede seguir a Cristo. Y sin seguir a Cristo no hay vida en absoluto. Se ha dado la impresión de que muchos entran en la vida a través de una amplia puerta de creer en Jesús. Entonces unos pocos pasan por la puerta estrecha de la cruz para un servicio espiritual más profundo. Por el contrario, el camino amplio sin negación de sí mismo conduce a la destrucción. Todos los que son salvos han entrado en la fraternidad de la cruz. 2. La demanda de tomar nuestra cruz es perpetua. Este punto es similar a lo que escribí en el capítulo 1. Solo que es más fuerte. Antes dije que seguir a Cristo requiere perseverancia por la razón de que el discipulado no es simplemente una puerta a la que entrar, sino un camino a seguir. Habiendo entrado en ese camino, el discípulo prueba la validez de su discipulado persiguiéndolo hasta el final. Tomar la cruz es así. Pero cuando Jesús usa la palabra, cada día, diciendo, toma tu cruz cada día y sígueme, está diciendo algo más fuerte en el sentido de que la cruz debe ser tomada de nuevo cada día. Cuando damos la espalda a nuestro pasado para seguir a Cristo, eso es en realidad tomar la cruz. Después de haber empezado así, debemos seguir adelante. No debe haber vuelta atrás para enterrar a un padre o madre, comprar una propiedad, o lo que sea. Pero además de eso, tomar la cruz es también tomar conscientemente las abnegaciones y oportunidades para servir a los demás que cada día trae consigo. Chantry dice, llevar una cruz es la selección consciente y diaria de cada cristiano de aquellas opciones que agradarán a Cristo, que se dolerán a sí mismos, y que tienen como objetivo mortificarse a sí mismos. Es una enseñanza para el recluta, no solo para el guerrero experimentado. 3. Tomar nuestra cruz es intencional. Este es el punto que planteé antes cuando hablé de decir no al yo para que pudiéramos decir sí a Dios. Está implícito en el mandato de Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nadie puede tomar la cruz por ti. Una abuela no puede aceptarlo. Un marido no puede aceptarlo. Tus hijos no pueden aceptarlo. Tienes que hacerlo. Además,
Debes hacerlo voluntariamente. Es verdad, Dios debe hacer que estés dispuesto, porque ninguno de nosotros está dispuesto por sí mismo. Pero cuando Dios obró sobre nosotros de tal manera que lo que apreciábamos antes, ahora lo repudiamos, y lo que despreciábamos antes, ahora lo apreciamos, cuando Él ha hecho eso, es entonces por nuestra propia voluntad que tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. Los soldados de Cristo no son esclavos. Son hombres y mujeres liberados que consideran su servicio como su mayor gozo. 4. Tomar nuestra cruz diariamente es doloroso. En los días de Jesús las cruces no eran los adornos hermosos, pulidos, de oro y plata que vemos con frecuencia hoy en día. Estaban hechos de madera en bruto con una forma cruda. Tomar una cruz hacía daño a las manos. Llevarla en la espalda significaba clavar las astillas de la madera en la piel de los hombros. No había nada bonito en una cruz. Una herida de cruz. También lo hace el servicio cristiano, a veces. Hace un momento escribí que los cristianos consideran un gozo estar comprometidos en el servicio de Cristo, y eso es cierto. Nada debe restarle mérito a eso. Pero ese gozo se encuentra a menudo en el dolor, como en el caso de Jesús, puestos los ojos en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, Hebreos 12:2. El mismo texto dice que debemos correr esa carrera, teniendo nuestros ojos puestos en Cristo como nuestro ejemplo. 5. Una cruz es mortal. Es decir, tiene un propósito, y solo un propósito, matar al crucificado. La muerte en la cruz es una muerte lenta, pero es una muerte segura, muerte a la autoimportancia, autosatisfacción, autoabsorción, autoavance, autodependencia, muerte al interés propio porque sirves al honor de Cristo. Dietrich Bonhoeffer, que murió por su compromiso con Cristo, entendió este principio. Él escribió: a medida que nos embarcamos en el discipulado nos rendimos a Cristo en unión con su muerte, entregamos nuestras vidas a la muerte. Así comienza. La cruz no es el final terrible de una vida que de otra manera sería temerosa de Dios y feliz, sino que nos encuentra al principio de nuestra comunión con Cristo. Cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Puede ser una muerte como la de los primeros discípulos que tuvieron que dejar su casa y trabajar para seguirlo, o puede ser una muerte como la de Lutero, que tuvo que dejar el monasterio y salir al mundo. El llamado de Jesús al joven rico lo llamaba a morir, porque solo el hombre que está muerto a su propia voluntad puede seguir a Cristo. De hecho, cada mandamiento de Jesús es un llamado a morir, con todos nuestros afectos y deseos. Cada día el cristiano encuentra nuevas tentaciones, y cada día debe sufrir de nuevo por Jesucristo. Las heridas y cicatrices que recibe en la refriega son señales vivas de esta participación en la cruz de su Señor. Nuestros ojos en Jesús. La tercera parte de la descripción de Cristo del discipulado en Lucas 9:23 es el mandamiento, sígueme. Lo analizamos detenidamente en el capítulo 1, pero ahora el desafío se presenta de una manera ligeramente diferente. Después de haber hablado de la abnegación y de llevar la cruz, que presentan los dos primeros puntos de este texto, nos encontramos en busca de alguna motivación que nos lleve a ese compromiso. Saber que la alternativa es perder la vida o perder nuestro mismo yo, ayuda. Pero el costo sigue pareciendo elevado. En la mayoría de los casos, lo único que nos hará avanzar por este camino de la abnegación y el discipulado es seguir a Jesús, lo que significa poner nuestros ojos en Él, como Él ha ido antes que nosotros. Jesús es el modelo para nuestra abnegación. Es la imagen de llevar la cruz. Este fue el punto de inflexión en la vida del conde Zinzendorf, fundador de las comunidades moravianas. En una pequeña capilla cerca de sus fincas en Europa había un cuadro notable de Jesucristo. El artista era un verdadero hijo de Dios, y había pintado el amor por Cristo y el amor de Cristo en su retrato como pocos lo han hecho antes o después. Debajo estaban las líneas: todo esto hice por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Un día Zinzendorf entró en la capilla y fue arrestado por el retrato. Reconoció el amor de Cristo que había sido pintado en el rostro del maestro. Vio las manos perforadas, la frente sangrante, el costado herido. Leyó el dístico: todo esto hice por ti, ¿qué has hecho tú por mí? Poco a poco una nueva revelación de la pretensión de Cristo sobre su vida vino sobre él. No podía moverse.
Las horas pasaron. A medida que el día se terminaba, los persistentes rayos de sol caían sobre la forma inclinada del joven noble que ahora lloraba su devoción a aquel cuyo amor había conquistado su corazón. Zinzendorf dejó esa capilla como un hombre transformado. Se fue a trabajar entre los moravos, cuyos intereses misioneros y servicio a la imagen de Cristo han rodeado el mundo. Eso es lo que mueve a una persona a seguir a Jesús en el camino de la negación. Es lo que mueve a uno a ser cristiano en primer lugar, no la promesa de recompensas, aunque hay recompensas, o un escape del infierno, aunque seguir a Cristo significa liberación del infierno. Somos movidos por el amor de Jesús, por el cual Él soportó la cruz. La gente ganada por ese amor nunca dejará de seguir a Jesús. Aquellos que son esforzados por entrar por la puerta estrecha. Lucas 13:24.